Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Conexión BMD con... Diga su nombre. Fernando Moro, un gusto, ¿cómo les va? Y con el señor... Mario Casalongue. Muy bien, así va. Pablo Dócimo. Ah, bueno, ahora sí. Parecemos los tres chiflados. Sí, la verdad que sí. Yo sería Moe en este caso. No, o Curly, porque... Curly. El pelado es Curly. Claro. Sí. Bueno, hoy vamos a hacer la segunda parte de este viaje por las historietas, por el mundo de las historietas, con Mario Casalongue, que como nos había dicho en el programa anterior, hoy vamos a ver parte de, creo que debe ser una tercera parte de la colección que tenés. Sí, porque el resto está desparramada por todos lados. Sí. Por toda la casa. Este es el galpón, después está la parte de arriba. Sí. Bueno, fantástico. No me quiero imaginar lo que debe ser la historia. Claro, esta es la tercera parte. Completa, ¿no? Está loco este muchacho. Sí, muy loco. Bueno, fantástico. A ver, ¿por dónde empezamos, Mario? ¿Qué tenemos acá? Empezamos por la parte de arriba. La parte de arriba es historieta seria, no sé si se puede ver, Gilgamesh el Inmortal. Gilgamesh el Inmortal es un personaje creado por Lucho Olivera, correntino, que el primer guionista que tiene Lucho, primero que lo dibuje y lo guiona el propio Lucho, y después lo retoma Robin Wood, que lo hace popular en la revista D'Artagnan. Gilgamesh el Inmortal está basado en una historia real, porque Gilgamesh el Inmortal era un rey sumerio que buscaba la inmortalidad. De esta historieta se habrán hecho, no sé, 400, 500 capítulos con guiones de Ricardo Ferrari, Armando Fernández, Alfredo Grassi, Robin Wood. Así que bueno, toda la parte de arriba está dedicada prácticamente a personajes de Robin Wood. Dago, por ejemplo. Esta no es muy conocida. Y la verdad que sí. ¿Sí? La verdad que sí. Dago nació con la revista de Nippur Magnum, que es una especie del Conde de Montecristo, traicionado por su mejor amigo César Renzi. César Renzi es Dago. ¿Por qué Dago? Porque Giacomo Barazzutti, su mejor amigo, lo lleva a una canoa, digamos, en plena Venecia, y le clava un puñal a una daga. Y Dago, César Renzi es rescatado por un grupo de piratas al mando de Barbarroja con la daga en la espalda, por eso lo bautizan como Dago. ¿Sí? También la historieta dura hasta el día de hoy. Ha sido guionado por Ray Collins, Eugenio Zapetro, que es el mismo que el seudónimo que utiliza Ray Collins, Néstor Barron, el mejor guionista argentino lejos en la actualidad, Armando Fernández, Ricardo Ferrari, y dibujos de primero originalmente por Salinas, y hoy por hoy tiene casi todos los dibujantes de Argentina lo han dibujado, hasta Lito Fernández, que Lito Fernández ha dibujado a Dennis Martin, Grace Eriksen, Martin Hell, todos personajes de Robin Wood. Acá arriba está lleno de personajes de Robin Wood. A ver qué podemos encontrar por acá. Gilgamesh, todo Gilgamesh, Dago, Gilgamesh, y acá hay de todo. Acá hay básicamente Dago y Gilgamesh. Bueno, abajo qué tenemos. Y abajo tenemos, interesante lo de abajo, Vamos a sacarle la bolsita. Eso te iba a decir, la bolsita obviamente es porque... La bolsita para protegerlo. Claro. Pero digo, básicamente acá lo que tenemos es personajes insignes, Andanza de Patrusú y Locuras de Isidoro. Esta puede ser que es de la última época. Esta fue reeditada por no por la editorial de Dante Quinterno, sino por otras editoriales, más modernas. Esta sí es de la época. Esta es de la época de Dante Quinterno, esta es de otra época, de la época más moderna de ahora. Patrusú fue un personaje creado con otro nombre distinto, que tenía que ver con la pasta de Uruzú. En ese momento había un caramelo que se hacía con la pasta de Uruzú, por eso el nombre Patoruzú. Y quien lo recibía era Isidoro Cañones, que lo recibía cuando Patrusú venía del tren en la Patagonia, persona que creada por Dante Quinterno, impresionante, duraron 50, 70 años, se hicieron películas con ambos personajes, y después se dividieron en, Locuras de Isidoro. Isidoro era el padrino de Patoruzú. Así es. Isidoro siempre fue un chanta, un vividor,
estilo el Mono Mario, estilo Piturro. Y después Isidoro cobró tal protagonismo dentro de la historieta de Patoruzú que terminó teniendo su propia historieta, siempre rodeado de mujeres lindas, champán, lujos, casino y carrera de caballos. Y Patoruzú, un indio noble venido de la Patagonia, como una especie de superpoderes, sería nuestro primer superhéroe, digamos, además de Sonomán. Son dos historietas independientes que en el momento nacieron de la mano uno del otro. No sé si, bueno, estábamos por acá, ¿no? Acá estamos con, me tienen que dar tiempo, ¿eh? El tiempo es tirano. Sí. El tiempo es tirano. Entonces este laburo lo debimos haber hecho antes. Acá estamos con García Ferré, ¿sí? García Ferré, creador de la revista Anteojito. Acá tenemos a Hijitus, también otro superhéroe, que tiene un sombrero con una hélice que sale del sombrero y dice sombreritus, y sale volando. Y acá tenemos al Arguirucho, que es un personaje, es como un ratón, personaje medio tonto, digamos, que por eso se llama Desventuras del Arguirucho, que tiene una especie de hijastro, alguien que ha adoptado, que se llama Raimundito, que bueno, cometen todo tipo de desventuras y siempre tienen un final feliz, ¿sí? Esto sería el mundo de García Ferré. García Ferré ha creado más de 200 personajes. Bueno, creo que los primeros fueron, no sé si los primeros, pero Anteojito y Antifaz debe ser el más popular. Claro. Bueno, acá vamos a detener, acá tenemos ya forma parte de nuestra historieta, a ver. Acá tenemos a Piturro, quien les habla adquirió los derechos. Piturro. O sea que ahora Piturro es tuyo, digamos. Piturro es mío. Piturro lo creó en mediados de los años 70 el amigo que tiene 85 años, Julio Olivera, que Piturro es un personaje, es un cordobés, chanta, pícaro, estilo Isidoro Cañones. Claro, la versión, digamos, del interior de Isidoro, digamos. La versión cordobesa de Isidoro Cañones. Aparte, es humilde, o sea, Isidoro vive con el tío que es millonario y no. Piturro vive en una pensión. Vive en una pensión. Una pensión con la tetina, que él le tiene unas ganas enormes a la tetina. No es tetinucha. Tetina. ¿Tetina o tetinucha? Tetina. Que en los primeros capítulos era Titina y después le pusieron Tetina por la anatomía de ella, digamos. ¿Sí? Tetina, digamos. Y vive en una pensión, le tiene unas ganas enormes, pero la mamá de Tetina, que es una señora obesa, grandota, no deja que se le acerque a Piturro. Y Piturro es un vago que no le gusta laburar, como Isidoro Cañones, no le gusta laburar, y vive siempre de lo ajeno, digamos, pero sin caer en el alcohol. Piturro no toma alcohol. Claro. Es muy difícil verlo a Piturro como Isidoro Cañones, en el sentido de que los dos son fanáticos de las mujeres, pero Piturro no toma alcohol, no juega, no timbea, claro. Sí tiene una perdición enorme por el sexo femenino, digamos. Y Juan Tiento es la versión gauchesca de Piturro. Ajá. Digamos, sería un Piturro gaucho, digamos. Ahora, una especie de Martín Fierro, pero versión Piturro. Vos sabés que ahora, haciendo memoria, sí. Había algo muy característico de Piturro, sí, que eran los besos de Piturro. Bueno, los besos de Piturro son unos besos tipo ventosa. Claro. Son unos besos tipo ventosa, son unos besos que abarcan toda la cara completa de la mujer. Claro. Y a diferencia de Isidoro, porque Isidoro nunca tuvo novia, Isidoro. Bueno, Isidoro, no se le conocen romances. A Isidoro se lo ve bailando con chicas muy despampanantes, muy bonitas, claro, pero no se le conoce novia. Y no tuvo, pero tampoco. Pero deja entrever Dante Quinterno en Isidoro, como de que Isidoro frecuenta varias chicas. Claro, no, lógico. Después se hace muy amigo de Cachorra. Hay una dualidad con Cachorra, porque Cachorra es como una especie de amigovia de Isidoro. Claro, exacto. Es la hija de Bazooka, Isidoro Cañones y Cachorro Bazooka, porque
los parientes de Isidoro son bazooka, metralla, cañones, Claro, ¿viste? tenían, como eran militares, tenían nombre de... Y cachorra sería como una especie de prima o amigovia con derecho a roce. Exacto. Con derecho a roce, pero no se muestra con besos ni nada por el estilo. Exacto. No es el caso de Piturro, hay escenas eróticas muy jugadas. Sí. Yo le pregunté a Julio Olivera, que es mi amigo personal, creador de Piturro, ¿qué no haría hoy en estos tiempos? Por ejemplo, me dice don Julio Olivera, que le mando un abrazo grande, cuando me vea seguramente se va a emocionar, y no haría Piturro corriendo detrás de una chica gorda, por ejemplo. Don Julio Olivera, él se arrepintió de haber hecho algunos Piturros, por ejemplo, corriendo detrás de una chica que ya no muy agraciada en lo sexual, una chica gordita, por ejemplo, no lo volvería a hacer nunca más. No dibujaría más una chica gorda corriendo obesa, que Piturro por ahí dispara de la chica gorda. Claro. O sea, reformularía ciertas historietas, digamos. Claro, bueno. Conforme a los tiempos que corren. Claro, lo que pasa es que siempre hay que analizar el contexto. El humor en otra época se hacía de otra forma, digo. Claro, era el humor de Porcelio Olmedo en ese momento. Claro, hoy Porcelio Olmedo no podrían estar en la televisión. Hoy Porcelio Olmedo no podrían decir... Ni Franchella tampoco. Ni Franchella, bueno, Franchella hizo un sketch con Julieta Prandi y al otro día tuvieron que levantar el programa. Claro, sí. Este es el humor que se hacía en esa época. Y hay otro personaje, a ver si lo puedo encontrar. No sé si lo voy a poder encontrar. ¿A cuál te estás refiriendo? No, hay otro personaje que se llama Socotroco. Acá está. Ahí está, mira. Acá está. Socotroco es un periodista, porque hay una tríada: Piturro, Sí. Juan Tiento y Socotroco. Que son del mismo autor. Del mismo autor, de Julio Olivera. Socotroco es un periodista que es como Piturro, pero con un flequillo. Sí. Es un periodista que también es un depredador de mujeres. Sería como una especie de, a ver, ¿quién podríamos decir? Un García Moritán. Sería un García Moritán, digamos, de la historieta, digamos. Un depredador de mujeres. Un Jacobo Vinograd, Con chicas voluminosas. Siempre con chicas despampanantes. Claro. Pensemos que en 1970 y pico las chicas eran planas. No eran así como ahora. Exacto. O sea, don Julio Olivera fue un avanzado, como las chicas de Divito, de rico tipo. Rico tipo, sí. Digo, pensemos que don Julio Olivera era un evolucionado, porque dibujaba a las chicas como son ahora. Claro. Ahora son así las chicas, con o sin operaciones. Sí. Pero en ese momento eran planas las chicas. Fíjate el dibujo que el tipo hacía. Sí. Y Socotroco era un periodista que también, un tipo vago, que vivía en la casa de una viuda. La atacaba de manera desaforada a la viuda caía en las garras de Socotroco, pero también no era la única que caía en sus garras, había pibas de todos lados, digamos. Estos son los personajes. Cuando nosotros, a ver, esto lo voy a dejar por acá. Cuando nosotros reeditamos Piturro, a ver, acá está. Largamos una edición gigante, que acá está. Un jefe de prensa de una personalidad destacada me dice: yo te lo banco. Me dice: yo quiero ver a Piturro de nuevo en las revistas, en los kioscos. Y bueno, me dio un dinero y me lo bancó. Yo le dije: bueno, a caballo regalado no se le miran los dientes. Y me dijo: yo soy fanático de Piturro, alguien que no, yo soy peronista, alguien que tiene que ver con el peronismo, está en las antípodas. Es la número 1 esta. Sí. Es la única que salió. Edición especial. Edición especial. Que está dentro Afanancio, que es una creación de, a ver si está por acá, es una creación de Mazzone, de Adolfo Mazzone, Afanancio. Me dijo: yo te la banco, yo pongo la guita que tenga que poner, tipo de guita, jefe de prensa de una personalidad destacada de la política que no tiene que ver con el palo mío, yo soy peronista, y me bancó la revista. Hicimos, ponerle que yo 5.000 ejemplares, muchos los vendí, muchos me quedaron para regalar. Claro. Y me bancó la revista. Yo dije: bueno, bienvenido sea, ya que me bancás la revista, fantástico. No, esta queda para regalar mucho. No, está bien, pero esta queda como de colección, digamos. Queda como de colección. Bueno, pero a ver, no solamente tenés historietas. Bueno, después si querés vamos a eso. Pero, bueno, después tenemos la historieta, para que no vamos a correr para aquel lado. Tenemos la historieta gauchesca, que marcó una época. Recordemos que hace 40, 50 años atrás no había internet, no había Netflix, había 4 canales de aire y no había mucha manera de entretenerse.
No había WhatsApp, no había Instagram, no había TikTok, y lo que había para entretenerse era leer o leer. Sí, sí. Entonces digo, estaba la historieta gauchesca, todo el gaucho estilo Martín Fierro, que estaba siempre perseguido por la justicia, o la lucha de, a ver si está por acá, Fabián Leyes, esta vez Fabián Leyes, o el Winca, que eran dos personajes que eran perseguidos, el Winca o Fabián Leyes, perseguidos por la justicia. La historieta gauchesca garpaba muchísimo, garpaba mucho. Y de Hernán Rapela, me había olvidado el nombre, Hernán Rapela, la historieta gauchesca, eran el Winca y Fabián Leyes, eran dos especies de forajidos, pero que hacían el bien, en una especie de Robin Hood o de Gauchito Gil, que por ahí hacían el bien en favor, o le sacaban a los ricos para darle a los pobres, ¿sí? Una cosa así, especie de Gauchito Gil, digamos. Y la historieta gauchesca garpaba mucho, sobre todo en Editorial Columba, donde estaban el Cabo Sabino también. El Cabo Sabino, Martín Toro, el Capitán Camacho, o sea, digo, muchísimo. Muchísimos lectores de la historieta gauchesca. Después, ya de otro origen, de origen francés, que lo nombramos en el capítulo anterior, Asterix y Obelix, ¿sí? De Goscinny y Uderzo. Fíjense la preponderancia y la importancia que tienen Asterix y Obelix, que en The Walking Dead, que tiene su propio cómics, que ahora lo vamos a mostrar. Sí. Un caballo en The Walking Dead, en Daryl Dixon, en una serie de Daryl Dixon, un derivado de Walking Dead, que salió en una de las plataformas últimas. Uno de los caballos se llama Obelix, para que se entiendan que Obelix en Francia es como nuestro Patoruzú, digamos. Claro. Después hay otra especie de cómic que termina introduciéndose en la Argentina, que a mí me encanta, que es el western. Exacto. El western es el cómic de los cowboys, ¿sí? Columba también tuvo muchos cómics de western. Amén de que el western tiene un cómic. Abrilo así mostramos cómo era Sí. El western. El llanero solitario dibujado, ¿no? Es el llanero solitario, como también el Zorro tuvo su propio El cómic. zorro lo tuvo, sí. El Zorro ha tenido su propio Roy cómic. Rogers. Exactamente, Roy Rogers. Y también las revistas de Columba han tenido cómics de western, como por ejemplo Dan Flynn, y otros cómics de Ray Collins, Eugenio Zapietro, que firman como seudónimo como Ray Collins, muchos cómics de western, y también la editorial la editorial Record, que ha tenido muchos western, como por ejemplo un indio de Canadá que se llamaba Ticonderoga. La verdad que el western en Argentina y en América Latina se ha vendido cualquier cantidad. A ver qué más hemos seguido recorriendo por acá. Bueno, revistas humorísticas, Bueno, hay cualquier cantidad. la famosa humor. La famosa humor. Tenemos eroticón, tenemos satiricón, que debe estar dando vuelta por acá, tenemos eroticón, revistas de humor, cualquier cantidad. Digamos, humor, esta revista de humor se dio el lujo de meterle el dedo en el tuje a la dictadura militar. Exacto. Fue la única revista que era contestataria cuando en la dictadura había revistas que eran censuradas, sacadas de circulación, o voladas de los kioscos. Esta revista, Humor, hablaba mal de la dictadura abiertamente. De por sí hubo ediciones completas que sacaron de circulación. fueron sacadas de los kioscos de circulación. Los periodistas fueron perseguidos por la dictadura. Una revista muy atrevida, pero muy perdóname, atrevida. Sí. Humor y Satiricón no compitieron. No porque Satiricón salió después de Humor. No, lo que pasa es que Satiricón tenía un estilo más. Satiricón era más tirando a lo erótico. Claro. Era exacto. más erótico. No, está bien. Este era humor político. Perfecto, pero me refiero a que no fueron contemporáneas. Me parece que Satiricón era de 1970, y esta un poquito más adelante. Llega más adelante. Más No, adelante. me parece Después que- de Satiricón. No, Y después a mí me estaba parece- Eroticón también.
Bueno, Me parece, a mí me no parece quiero que es hablar al pavadas, revés. no quiero A mí hablar me pavadas. parece que primero salió humor y después satiricón. No quiero hablar de estupideces. Bueno, Esto de acá a mí me encanta, la verdad. Bueno, esta es la edición impresionante. completa. Esta es la edición completa de Nippur de la Galle. Nippur de la Galle. Acá hay 500 capítulos de Nippur de la Galle completa. Fue la historieta más vieja, yo decía, con Patoruzú. Patoruzú y con el Cabo Sabino. Cuidado, no me acuerdo nada, por favor. No, pero... ¿Estos que salieron por semana? ¿Cómo salieron estos? No, estos son, perdón, ¿Yo? estos son capítulos que se vendieron hasta hace 5 años atrás en los kioscos y salía Claro. uno por semana, que salieron, si vos juntás todo Claro, eso, sí, te sí, comprás un auto 0 kilómetros. Claro. Mis hijos me dicen que cuando yo me muera lo van a vender. Sí. Yo dije, mientras yo esté vivo... Pero esto es no. más actual. Esto es más actual. Son estos primer guión de Historia para Lagash que contábamos en el capítulo anterior, en la emisión anterior, contábamos el primer capítulo que hizo Robin con Lucho Olivera. Después hubo otros autores, lo continuó siempre Robin, pero mezclado con otros autores y dibujado por otros dibujantes. Lucho Olivera lo dibujó al principio. Después lo continuó Sergio Mulco, Leopardi. ¿Sabes por qué hablo? Me gustaría hablar de Leopardi, porque Leopardi es fundamental en la vida de Nippur, porque en algún momento de Nippur, un hitita, que lo histórico enemigo de Nippur, que es sumerio, los hititas eran históricos enemigos de los sumerios, lo hiere con un flechazo en el ojo, o sea, lo mutila. Ah, claro, Lo porque después mutila. aparece con un parche en el ojo. Claro, en la mitad de la historieta, Nippur pasa a tener un parche en el ojo. Exacto. Cuando cuenta Robin en un documental que cuando Nippur empieza a tener un parche en el ojo, claramente ese episodio, se agota la revista. Tiene que hacer una segunda edición porque la revista termina agotándose. ¿Sí? Y Nippur, cuando tiene el parche en el ojo, en unos 10, 15 capítulos restantes, aparece como vencido, como quebrado, como encerrado en una cueva, como que no quiere saber más nada de la vida, disminuido. Imagínate, Nippur, un coloso de 2 metros de altura, de golpe herido por una flecha, porque haber querido salvar a una chica de la que estaba enamorado, un hitita lo hiere con un flechazo y el tipo termina como vencido. Hasta que un niño muere por culpa de él y vuelve a ser el Nippur de antes. El Nippur coloso, musculoso, pero ya con un parche en el ojo. ¿Sí? O sea, fue el primer guionista de Columba que se animó a mutilar Robin Wood a un héroe, digamos. Héroe, claro. ¿Sí? Y acá todo lo que está en bolsitas, es todo lo que es las revistas de Columba. Perfecto. El Tony, D'Artagnan, Fantasía, Intervalo, Nippur Magnum, ¿sí? No sé si lo podemos mostrar, Sí, claro. ¿sí? Acá tenés personajes por doquier. Después las revistas de Columba se pasaron del blanco y negro al color. Claro. Y las revistas de Columba, a ver, acá tenés. Y las revistas de Columba, ¿por qué dejó de salir Editorial Columba? ¿Por qué terminó? Creo que por el auge de ¿por qué se terminó Editorial Columba, la editorial más popular de América Latina? Creo que primero por el auge de Internet. Empezó Internet, Claro. las plataformas digitales, Netflix, todo eso, la gente se volcó al cine a mirar películas por todos ese tipo de... Claro, exacto. Pero también creo que fracasó la editorial porque empezó a contratar guionistas desconocidos, dibujantes desconocidos, dejó de lado viejos personajes, los dejó en el olvido, empezó a cambiar parámetros y se transformó, creo que se fue mutando una editorial parecida a lo que era la vieja revista Scorpio o revista de Editorial Record, las que editaban el Eternauta, y una historieta más rebuscada y más elitista y no tan popular como era la Editorial Columba. Fue pegando un viraje de 180 grados y por eso Editorial Columba empieza a desaparecer. Y así empieza a desaparecer la historieta argentina. O sea, hoy hablábamos con Pablo y con los chicos. Hoy si vos querés buscar, después hay revistas de todo tipo. Bueno, no, acá veo mi favorita. Esta es mi favorita. A ver. Parabrisas Corsa. Bueno, nosotros hablando Esta era de Editorial Abril. Claro, hablando de Corsa, bueno, Corsa hoy está en manos
el hermano más grande de Urtubey, el que era gobernador de Salta, de Juan Manuel Urtubey. Claro, exacto. La maneja él. Nosotros estamos en tratativa como multimedios de noticias Nova de adquirir la marca en internet, Revista Corsa. Nos piden una fortuna en plata. No sé si la vamos a poder adquirir porque nos piden cualquier plata que no vale. Una plata que no vale. No, está bien. Sí. Porque esta es Parabrisas Corsa, porque estaban Parabrisas y Corsa y se unen y hacen Parabrisas Corsa. Sí. Y ahora Parabrisas, o sea, creo que como que se volvieron a abrir, y si no me equivoco, Parabrisas la tiene Editorial Perfil, me parece. Claro, a nosotros uno de los sobrinos de Urtubey nos quiere vender la revista. La marca, que es revistacorsa.com.ar. Y nos quiere vender en un precio insólito. O sea, no creo que se la compremos porque nos quiere vender lo que sale un departamento en Puerto Madero. ¿Pero está activa la página? La página está inactiva hace 4 años. Pero nos piden un dinero que no... Claro, que sí, que exactamente. Se quiere ser millonario con nosotros. Y después hay una colección gigante acá que son discos de vinilo y discos de pasta gigante. Bueno, pasamos a otro rubro. Otro rubro que no tiene que ver con No, está bien, sí, claro. Que han vuelto. Sí, claro, pero acá tenés un mundo gigante de historietas, ¿viste? ¿Me entendés? Gigante, ¿viste? A ver qué hay acá. Bueno, Historieta Revolver es Historieta Revolver es una editorial que inauguró, para ir más o menos cerrando el ciclo, ¿no? Capaz que nos quedan muchas cosas afuera. Ahora te voy a mostrar algo que me quedó en el tintero. Historieta Revolver es una editorial que inauguró Néstor Barron. Qué linda encuadernación, me encanta. Néstor Barron, que es una especie de guionista que es el sucesor de Westergel y de Robin Wood, el guionista más monumental que ha dado la Argentina, guionista inclusive de novelas argentinas, que yo estudié guionista de historieta con él, para despuntar el vicio, no para guionar historieta, nada por el estilo. Que me contó que una vez en una novela famosa de Canal 9 mató a un personaje, el rating bajó estrepitosamente y lo volvieron a... Claro, tuvieron que revivirlo. Entonces él le dice, Romay le dice, hay que revivir a Pablo Dócimo. ¿Y cómo hacemos si ya lo velamos, lo enterramos? Y dice que Romay le dijo, bueno, problema suyo, Néstor, hay que revivirlo. Revivieron el personaje, el rating de la novela volvió a subir. Perdón, ¿y cómo se sabe cómo hizo para revivirlo? No sé, ¿viste cómo hacen en los cómics? Sí, claro. Se muere, por ejemplo, Bueno, perdón, a Superman lo mataron y lo tuvieron que revivir. En Marvel, a Norman Osborn, que es el Duende Verde, lo mataron 200 veces. Y después lo revivieron 200 veces. Pero siempre vuelve, no importa cómo, siempre lo reviven. Pero a Superman no lo mataron y lo revivieron. Por eso, hacen, viste, qué sé yo, al Doctor Octopus en El Hombre Araña, a Doctor Otto Octavius, hicieron magia negra, 10 tipos hicieron vudú y de golpe el cadáver apareció de la tierra, viste, siempre le buscan la vuelta. Una cosa me estoy olvidando, acompañado. Seguime chango, diría. Me estaba olvidando a ver, ya sé, creo que no Don Nicola. Creo que no lo mostré, pero... No, Don Nicola no lo mostraste. Si estás hablando de Don Nicola. Bueno, Don Nicola era un personaje... No, era divino, era divino. Claro. Don Nicola era un tano renegado, calentón, enojón, gritón. No sé a quién me hace acordar. Que tenía un montón de casas en inquilino. Claro, un conventillo. Un conventillo, claro, donde le alquilaba piezas a un montón de gente. Escrito por Héctor Torino, y había personajes de toda la haya, que es un sujeto malvado llamado Barrabás, que tenía una galera, un tipo que hacía maldades todo el tiempo, y Torino inventó 100, 200 personajes. Claro, porque estaban adentro del conventillo. Estaban adentro del conventillo. Lo que pasa es que era propio de la época. Era propio de la época. En esa época, cuando venían los inmigrantes italianos, especialmente los italianos, que eran españoles, franceses, alemanes también, pero iban a parar al conventillo. Y Don Nicola era el dueño de un conventillo. Exactamente. Claro, qué lindo. Bueno, Mario, la verdad... Para ir cerrando, nos quedaríamos a vivir realmente. No, pero para ir cerrando, viste, la contracara, la competencia de Editorial Columba era la revista Scorpio, era de la editorial Record, que yo me junté a tomar café varias veces con entonces se llama Alfredo Scuti o Adolfo Scuti,
que hubo intentos de revivir la revista Scorpio, pero es una historieta más elitista, más no tan popular, más sofisticada, digamos. Creo que de acá salió el Eternauta. O por ejemplo, Westergel publicaba muchas historietas acá que en Columba se las descartaban. Le decía, mira, no va con nuestra forma claro, con el estilo nuestro, y las publicaba acá. Escúchame, Mario, y Scorpio. Esta era la competencia de D'Artagnan, el Tony, Fantasía, Intervalo, ¿sí? ¿Y esta editorial qué otras revistas sacaba? No las recuerdo, pero una que era más o menos famosa se llamaba Tidbits, pero no eran famosas, nada por el estilo. Después por ahí en alguna parte tiene que estar la revista Nocturno, que era de fotonovelas, claro, que es otro rubro parecido al de la historieta, como primo hermano, digamos, pero sí. que eran fotos con globitos arriba. Claro, sí, era eso. Increíble, la verdad. Vos creo que dijiste que eras un aficionado, te presentaste algo así. Sí. Yo, la verdad que nos diste una introducción, una explicación. Masterclass. La verdad, yo me voy sabiendo un montón de cosas, creo que la gente está conmigo, y obviamente que te agradecemos por dejarnos entrar a este lugar donde tenés toda esta colección maravillosa, que obviamente nos recibiste a todo este equipo que también trabaja mucho. Ustedes van a decir qué pesado que es este tipo. A ver. Pero si ustedes quieren hacer algo más amplio sobre la historieta argentina, para que no se pierda, acá en La Plata hay un tipo que se llama Miguel Dao, que es amigo mío, que tiene 60, quizá un poquito más, que de la historieta cómica sabe muchísimo, todo lo que es Afanancio, Capicúa, Cariseca, Piantadino, Piturro, Lupín, y de la historieta seria, todo lo que es de Editorial Frontera, Récord, Columba, Ariel Avilés en Bernal Quilmes, yo tengo acceso a los dos. Cuando ustedes me digan, los llamamos, hacemos esto mismo que estamos haciendo acá, y ellos saben 100 veces más que yo, y calculo que deben tener un archivo 100 veces más grande que el mío. Son tipos que la tienen súper clara. Digo para que esto, digo, en el momento cuando nosotros dentro de 150 años pasemos a mejor vida, la gente ve y diga, mirá esto. Lo que había en esa época. No, aparte que, como le dijo el tal Pavali a Juan Salvo en el Eternauta, lo viejo sirve, lo viejo funciona. Exacto, claro. Exacto. Marito, un millón de gracias, gracias de verdad, y muy linda, porque yo también soy aficionado a las revistas en general y las historietas en particular, no tanto como Mario, pero que sí, me gustan mucho. Una reflexión, porque seguramente nos van a ver muchos jóvenes del otro lado. Seguro. Si los jóvenes pasaran más tiempo con una revista, un libro, un diario en la mano, leyendo, y no con un celular, seguramente, independientemente si nos gobierna alguien de izquierda o de derecha o de centro, tendríamos otro país. ¿Sí? Solamente la verdad que sí. Hay que leer. Exacto. Gracias, Mario. Gracias. Un placer estar acá por toda esta historia que nos hiciste, y a ustedes, como siempre, les agradecemos el estar una vez más con nosotros. ¿En dónde? En Conexión BMD, para contar buenas historias como la de hoy. Chao, hasta la semana que viene. Chao.